Arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto y más a continuación. ¿Quién les habla? Moisés Ágreda, y quien me acompaña, César Figueroa. Llegamos al episodio 30, César. No lo hubiésemos creído. Hoy vamos a estar con un invitado de la casa, el ilustrador, dibujante y escritor Gerardo González, Azul Arraigo, quien desde Chile nos hablará de su viaje personal a través del arte y de todo lo que está detrás, por supuesto. Gerardo González, Barquisimeto, Venezuela, 26 de enero del 1993, es dibujante, ilustrador y escritor. Realiza estudios en arquitectura y urbanismo en la ciudad de Barquisimeto. Por interés propio ha dedicado toda su vida a aprender temas relacionados con el arte, la ciudad y la creatividad, llevando todo esto a crear su primer proyecto y emprendimiento, El Arte en lo Urbano, en el año 2015, abriendo puertas a nuevas herramientas, disciplinas y medios por donde desarrollar su propio camino como creativo y pensador. Cito textual: el primer medio a utilizar en mi niñez fue la escritura, la cual utilizaba para expresar toda idea e imagen sensible, la cual intentaba traducir en palabras. Luego, a medida de mi tartamudez, la fui ocultando, silenciando, dando así como muerta esa etapa de mi vida. Al entrar en la carrera de arquitectura, conocí una parte de mí que muy poco había explorado en mi adolescencia, la cual ha sido el dibujo, un medio que comencé a conocer con más intensidad y de cierta forma a aprender en paralelo a la carrera. Y todo lo que aprendí en ella lo llevaba a mi estilo y mi propia experiencia en el dibujo. Se me hacía más fácil aprender a dibujar para comunicar mis ideas que lograr hablar, dando así una nueva oportunidad de conocer un nuevo medio, la ilustración, algo que estaría cambiando nuevamente mi vida. Pasaba horas y horas investigando cómo lograr dibujar, cómo lograr ilustrar, cómo lograr comunicar mis ideas. Y poco a poco, con muchos dibujos e información, fui dándome cuenta de todo lo que estaba haciendo. Estaba construyendo y dando imagen a mi propio universo, y en cada dibujo fueron naciendo nuevos escritos que iban reforzando cada vez más esas ideas, esas visiones, sueños, metas y objetivos. Fue tanto lo que estaba construyendo y tantas las cosas que me estaban impulsando que quise lanzarme a comunicar lo que había logrado a través de un mensaje. Todos sabemos dibujar, pero no sabemos por dónde comenzar. Y de esta manera abrirle la puerta a mi emprendimiento, llevado a cabo durante 3 años en Venezuela, entre Barquisimeto y Caracas, y 2 años en Chile, Santiago y Valparaíso. Un proyecto enfocado en la pedagogía y el desarrollo creativo inspirado en el arte en lo urbano. En el año 2020, y por lo que el COVID estaba arrojando, decidió pausar el proyecto principal luego de haber gestionado un sinfín de actividades dentro de la ciudad, como también encuentros virtuales, volviendo así a encontrarse con una nueva etapa de vida. Bienvenido, Gerardo. Bienvenido, Hola, Gerardo. muchas gracias. Muchas gracias por la conversación. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y nuestro canal de YouTube. Recuerden dar like, activar notificaciones y suscribirse. Y muy importante, dejar sus comentarios. En nuestra bio, la información web de nuestro invitado. Gerardo, ¿cuándo entendiste que más allá de las limitaciones que se te podían presentar, debías buscar nuevos medios de expresión? Bueno, yo creo que siempre estuvo de la mano mi curiosidad por cómo comunicaba lo que pensaba. Desde pequeño siempre, o sea, como que la mayor limitante que yo siempre tuve fue la tartamudez. Creo que desde pequeño, desde que se me
presentó y se me presentaba cada vez más, cada vez que me enfrentaba a los retos nuevos como la escuela, el colegio, conocer más personas. O sea, mientras más conocía, como que círculos sociales, más me limitaba y eso limitaba la comunicación que yo podía tener para comunicar mis ideas, pensamientos, sentimientos, incluso de todo. Entonces, desde pequeño siempre tenía como la manera de conectarme con cualquier superficie para, o sea, escribir, y escribía constantemente. Entonces, mientras más límites tenía, desde pues, hablar, más expandido creo que estaba haciendo esa conexión con la libreta, con escribir yo. Y en medida de ese tiempo también comenzaba a dibujar. Entonces recuerdo a varios profesores, incluso fue un profesor que me decía: deja que tu trabajo se comunique por ti. Pero eso se me clavó demasiado en la mente y fue como que, no, nada, o sea, tú no digas nada, deja que siempre los dibujos se comuniquen por ti. Pero eso también me, me dejó, o sea, me metió en una zona de confort también, y la de no verbalizar todo aquello que no se puede dibujar, que no se puede escribir tampoco, que necesita la voz. Y por ahí por ahí va todo. Muy bien, Gerardo. Gerardo, ¿y cuáles fueron tus primeras experiencias con el dibujo y la escritura? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo, como les contaba, desde pequeño, yo recuerdo que siempre tuve como abierto al aprendizaje sensorial, a que todo me sirviera para algo. Y yo recuerdo que desde niño, en el preescolar, cuando aprendí las vocales, o sea, escribía mi nombre por todas partes. Y era como un descubrimiento. Siempre creo que eso me ha gustado, descubrir cosas que uno mismo puede hacer. Entonces, ese primer encuentro con la creación, con el crear cosas que no existen. O sea, cuando escribí por primera vez, fue un impacto muy emocionante para mi vida. O sea, cómo desde mi mano podía usar una herramienta para escribir, y más escribir mis pensamientos o lo que pensaba. Y eso fue lo que más me gustó. Pero cuando me ponían en el cuaderno, dibuja una torta, dibuja la casa, dibuja las cosas, ahí también me fui viendo como esta personita pequeña que, además de escribir su nombre por todas partes, porque eso es lo que sabía, podía mirar cosas en mi casa y dibujar mi casa, dibujar las tortas cuando cumplía años o de X cosas. Esa fue o sea, la primera experiencia que tuve. Y no fue solo esa, sino que desde niño siempre cualquier cosa que escuchaba, la música, también como que se metía mucho en mi cabeza, y los únicos medios que tenía para expresarme en ese momento era eh, escribir y dibujar. Y también ya en el tiempo lo fui, o sea, siempre fue muy personal. Siempre más que crecer dibujando para que vieran lo que dibujo o lo que hacía, los rostros hermosos o eso, más que todo siempre fue como un medio personal para comunicar, o sea, para comunicar lo que vivo, para comunicar lo que pienso. Así
me pasa también con, o sea, con todo, con el dibujar, con o sea, escribir y con los proyectos que a medida del tiempo fueron saliendo. Así fue. Perfecto, perfecto. Arquitectura, Gerardo. ¿Cómo la has entendido? ¿Qué tanto crees que ha influido en este proceso de apropiarte del mundo, de comunicarte con el mundo? ¿Qué tanto ha influido la arquitectura? Bueno, yo creo que la arquitectura, o sea, la carrera como tal, ese proceso, esa etapa me cambió mucho la vida, porque de por sí no fui a, o sea, no fui a una carrera de arte, ni de letras, ni de nada que yo en ese momento la podía relacionar con mi expresión real como persona y como pues, artista. Y la arquitectura para mí hoy día fue como, es como un proceso creativo también, un proceso de creación, pero con más bases, con más elementos, bueno, con diferentes elementos como sociales, como psicológicos, como culturales, como desarrollo, como muchos conocimientos que yo creo que por mi cuenta no habría experimentado. Y creo que la carrera me dio diferentes temáticas, me capacitó para pensar diferente eh, y para pensar más como una persona dentro de la ciudad, una persona que les afectaba diferentes cosas de la ciudad. Yo recuerdo que o sea, desde que tengo también memoria, tengo esas memorias de ciudad, de qué me está afectando dentro de mi casa, fuera de mi casa, y poco a poco fui creciendo, fui percibiendo más qué cosas estaba afectando la ciudad. Entonces, creo que la arquitectura me dio diferentes capacidades para pensar y también para hacer, porque yo nunca me vi como el arquitecto que construía, o sea, edificios. Yo creo que eso siempre como que lo tuve en claro conmigo, pues más que con mis amigos y mis profesores. Yo quería crear un proyecto que no fuese físico, o sea, físico. Yo siempre pensé en cómo la arquitectura también nos desarrollaba a nosotros, dentro de nosotros y lo que podíamos proponer. Entonces, de eso estabas construyendo ese personaje dentro de mí, o sea, cómo esta materia me sirve a nivel del pensamiento a proponer, o sea, a tener propuestas que compartieran ideas de desarrollo cultural, por ejemplo. O sea, creo que me ha dado esa manera de ver, o sea, de percibir, de observar y de tener, o sea, herramientas para crear sistemas, para crear propuestas, actividades, para dar. Creo que para dar. Creo que también eso me enseñó la carrera, o sea, esa sensibilidad para dar a la gente, porque, porque eso me lo dio también la arquitectura. Y creo que todo eso es lo que compone esa imagen de arquitectura en mi vida, como, como un desarrollo humano también en mí. Interesantísimo, interesantísimo, Gerardo. Qué buena esa visión que tienes propia, muy propia de la arquitectura. No había visto la profesión y la carrera desde ese punto de vista. Luego hablamos de eso, pero ahora que tocamos esa parte de lo urbano, de la arquitectura, cómo influyó en tu persona,
tú has desarrollado, ¿verdad? Lo que se llama arte en lo urbano. ¿Cómo entiendes ese viaje? El de enseñar a dibujar, el de reconocer la ciudad, el tomarse un vino y disfrutar dibujando. ¿Cómo pudiste ligar y emprender todas estas manifestaciones del arte en la vida diaria? Sí, con, con, o sea, con todo lo que les estaba contando, ahí, como en mi personalidad también, de familia y de amigos, todo esto, yo creo que, o sea, cuando yo rompo esos límites que me ataban a esa zona propia de encierro y de soledades también, yo cuando comienzo la carrera, tengo que exponer mis ideas, tengo que exponer las ideas a mis profesores, a mis amigos, o sea, a los que estudian conmigo también y a mí mismo, o sea, hacer, o sea, tenía que saber que lo que pensaba también funcionaba. Entonces, ¿cómo lo hacía? O sea, lo tenía que hacer por mis láminas, mis maquetes, pero también había más cosas que era la palabra. Yo creo mucho en el poder de la palabra. O sea, eh, me, Correcto. me recuerdo mucho de Márquez, pues, con el poder de la palabra. O sea, ¿qué tiene que decir la palabra? Entonces, cuando rompo ese límite en mi vida, fue como un respiro, fue como con una libertad. Entonces, comencé a vivir con libertad la ciudad, comencé a vivir con libertad la carrera, comencé y la carrera y también las carreras personales en mi vida, o sea, quién quería ser yo a medida del tiempo y del presente. Entonces yo ahí, yo me sentía libre, o sea, a pesar de que habían diferentes situaciones en mi vida y siempre las hay, yo me he sentido libre. ¿Y por qué? O sea, decía yo, pero ¿por qué yo me siento así? Y yo mezclaba las cosas y decía, del arte. El arte ha estado cambiando mi vida constantemente. Me ha estado dando herramientas para sobrellevar cosas. Entonces, eh, enamorándome de la carrera, sentía también como ese potencial o esa inquietud por, o sea, enseñar. Y más que todo fueron por o sea, mis compañeros que me decían, oye, o sea, enséñame a dibujar. Y yo le decía, pero es que si yo, o sea, yo dibujo por intuición, les decía. Pero poco a poco me di la tarea de crear módulos, de crear experiencias de dibujo, que eso para mí fue también transformador, porque cuando yo di las clases, o sea, o sea, una clase de dibujo que yo nunca en mi vida los había dado, cuando la doy, no me pego, o sea, no siento que soy tartamudo. De hecho, las personas me decían, ¿y tú no? ¿Y qué pasó con tu tartamudez? Y yo me hice consciente de que estaba hablando de las cosas que me apasionan, de que me apasionaban, y estaba descubriendo una nueva versión de mí. Al igual que cuando aprendí a escribir mi nombre y las vocales y a dibujar y a pintar como según se debe pintar, cuando hablé de esa forma, o sea, explicando cómo se dibuja, para mí también fue un descubrimiento que me voló totalmente la cabeza. Y ahí fue cuando dije, importantísimo también esto, porque no solo fue ese momento, sino fue cuando fui a dibujar a Carora. En Carora, yo fui con un viaje como en solitario y dibujé Carora. Y fue una conexión tan importante con la plaza, con el lugar, con la capilla,
o sea, que sentí una sensación placentera y de comunicación y de pensamiento. Yo dije, esto es lo que quiero, o sea, de enseñar de verdad, más que dibujar, cómo se dibuja. Yo dije, yo quiero tratar de enseñar qué es lo que sucede dentro del que quiere dibujar o del que puede dibujar, o esa libertad que casi es espiritual y todo. Y entonces, cuando vuelvo de Barquisimeto, me vengo cargado de todas esas ideas en mi cabeza, y ahí fue cuando creo este proyecto, en el cual por diferentes métodos, diferentes diseños de actividades, intento presentarle esta experiencia a las personas de presentarse en la ciudad, fuera de su taller, fuera de su estudio, fuera de su oficina, fuera de su zona de confort. ¿Y qué sucede en la ciudad? Porque la gente te está viendo, el tráfico, hay sonido, hay diferentes cosas que de esas cosas es que te puedes inspirar, agarrar, puedes robar visualmente y socialmente tantas cosas que te pueden estimular, y eso plasmarlo en tu cuaderno. Y si vas creando muchos cuadernos, te das cuenta que estás creando una biblioteca de tu mundo, un diccionario de elementos visuales que pueden ayudarte a hacer cosas. En mi caso, me ayuda a hacer mis proyectos también. Fuera de este proyecto, me da elementos gráficos, históricos, de todo para hacer lo demás. Y nada, y creo que este proyecto me ha enseñado muchísimo. Desde la parte pedagógica, artística, creativa, y me ha dado un sinfín pero también porque he compartido mucho con personas que son arquitectos, músicos, fotógrafos, psicólogos. Me he estado relacionando de diferentes disciplinas que han estado participando, tanto en los talleres como colaboraciones también. Por ejemplo, aquí en Chile es donde he estado desarrollando mejor este proyecto, porque me he relacionado con un entonces, amigo que los dos hemos estado creando este proyecto desde aquí, y a través del dibujo y la mirada, y la mirada histórica que él tiene, hemos estado conociendo Santiago y dándole a conocer Santiago a las demás personas desde cada aspecto y de cada lugar que hemos estado recorriendo. También, por ejemplo, hay diferentes talleres que estamos creando para eso, porque no es solo en la ciudad, es también qué pasa contigo. Y por ejemplo, el del taller de vino y dibujó, suceden muchas cosas dentro de uno, más que todo por cómo lo diseñé también para crear esa experiencia que uno puede tener. O sea, eso nos ha pasado mucho a nosotros los creativos, que pues, con cualquier peña, con cualquier encuentro con cultural o cualquier encuentro con personas cercanas donde hay alcohol, hay conversaciones, hay una expresión de cada quien, sucede algo, sucede un crecimiento como íntimo, un crecimiento social, un crecimiento cultural, un acercamiento entre las personas, que creo que eso también ha faltado mucho, el acercamiento
más allá físico, más allá de ir a cualquier lugar. Hace falta como esos acercamientos de pensamiento y de saber qué es lo que tú piensas, saber qué es lo que yo pienso, que aceptes mi forma de ver y que yo acepte también la tuya. ¿Y qué sucede después de eso? ¿Qué cosas pueden pasar cuando yo acepto a la otra persona como piensa? En vez de estar como que dándole ahí o no, salte de este grupo que tú estás loco, ¿sabes? Eso a mí me pasó mucho. Eso, pero eso me dio mucha felicidad porque hay muchos locos en la vida que queremos seguir ideando y pensando la ciudad y pensando a uno como persona. Y Mira, creo que Gerardo, yo no lo llamaría locura, yo lo llamaría genialidad. Ahora, me quedé con lo del poder de la palabra y no me viene otra cosa a la mente que el maestro José Manuel Briceño Guerrero. Yo creo que si no ha sido referente, pudieras tomarlo desde ya al maestro José Manuel Briceño Guerrero, el poder de la palabra. ¿Ok? sí, yo no lo sé. No lo sé. Creo que Excelentísimo todo el trabajo que viene llevando. Dime, creo que hay, César. creo que hay algo muy interesante, Gerardo, que también es la maxificación de las aristas y las proyecciones del trabajo cuando se piensa más como un nodo que como un fin. O sea, cómo Sí, ligar tantas sí. relaciones, tantas culturas, tantos eventos culturales, tantas cosas. Eso es lo que creo que es maravilloso del emprendimiento que has hecho. O sea, enseñar al niño a relacionarse, enseñar a la gente que con un vino también puede pensar de otras cosas, contraponer las ideas. Pero técnicamente, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de tu trabajo. Eh, eh, ¿Cómo crees tú que tus dibujos se apropian de una situación? Porque yo recuerdo un boceto que tú hiciste cuando recorriste la Vargas, Okay. que es un edificio que queda frente a la bomba, la bomba que está en la Vargas. Sí, O sea, es el edificio. Yo veo ese boceto y es el edificio. O sea, es sí. que parafraseando un poquito lo que dice Peter Zumthor, ese boceto agarra la atmósfera exterior de ese edificio. ¿Cómo Sí. logras eso? O sea, lo que pasa es que yo creo que lo que dice me llama mucho la atención, porque, o sea, a pesar de que yo pensaba o sea, que mi mente habitaba un cuerpo en que la memoria era lo que lo hacía hacer, o sea, yo pensaba que yo vivía en el pasado o mucho en el futuro, pero cuando dicen lo de que han conectado los nodos, yo siento que cuando dibujo siempre estoy presente, siempre estoy observando lo que sucede y también ver o sea, ver lo que contiene una visual, lo que contiene un, un objeto como en la ciudad suceden muchas cosas. Por ejemplo, ese dibujo del que me recuerda, yo recuerdo exactamente con las 4 personas que yo estaba dibujando lo que se sentía de la gasolina y la cola de gasolina, yo sentado por ahí detrás no sé, de la acera, los carros pasando, los colores que estaban, el cielo, había muchas cosas. Y yo creo que el saber copiar qué cosas hay dentro de esa visual me ha ayudado a crear esos dibujos. O sea, a tener el conocimiento también de la perspectiva, de los diferentes planos que hay también en una visual, los colores también, y intentar tener como la facilidad o, o el de no copiar exactamente lo que veías. Yo creo
que como yo vivía por La Varga, el tantas veces también pasar por el mismo lugar, eso ya estaba como creando algo en mi cabeza de cómo o sea, cómo quería yo plasmar o sea, ese edificio. Creo yo que va por ahí. Interesante. Además O que sea, la avenida Vargas de Barquisimeto es una avenida de verdad ejemplo, ¿no? Lástima que, bueno, ahora estén en las condiciones que está, pero arquitectónicamente esa avenida para mí es una sí. de las ideales. ¿No? Y también de las tantas cosas que pasan ahí. Yo creo que o sea, cuando yo lancé, o sea, ese proyecto de La Varga, o sea, era dibujar la arquitectura, pero también lo que pasaba en la base, o sea, en la escala calle, donde uno caminaba. Entonces, o sea, esas dos cosas o sea, daba mucho contenido. O sea, ¿qué sucede debajo de ahí? Está lo que es lo de las frutas, por ejemplo. O sea, ahí están como unos chinos verdureros, que es un poquito loco los chinos verdureros también, porque eso casi no se ve. Entonces era como, Ahora hay árabes, chinos, no, italianos, todos verdureros. a mí, Todos, Sí, eso no lo sabía, pero yo decía, qué locura cómo se impregnaba, o sea, de esa zona de un edificio tan bonita, y yo pasaba ahí, o sea, olía a tomate podrido, a cebolla podrida, a unos plátanos ahí medio raros, sí, pero yo sí, ahí igual compraba, pues. sí, sí. Y eso es interesantísimo porque fíjate tú que se van creando como unos preceptos en la mente de uno que por lo menos aquí una uno, memoria. sí, una memoria, pero es una memoria creada, Moisés, porque fíjate tú que la idea que uno tiene de panadería es de la sociedad portuguesa, pero Sí, eso ya cambió, no es fijo. Ahorita la memoria de las panaderías casi todas son de árabes. Sí, la Entonces mayoría. es un tema que tú te imaginas, pero que van a saber los árabes de pan. Y es un absurdo total, o sea, cualquier cultura tiene cultura del pan. Entonces, pero Claro. es como que uno cree que esa memoria es algo fijo. Y sí. es interesante dentro de todo este caos que llamamos Venezuela, es lo interesante de lo que está ocurriendo. Sí, o sea, y yo, y yo creo que también es como en todas partes, porque aquí, por ejemplo, cuando llega este tema de la pandemia, también pasó lo mismo, pues, o sea, lo más importante fueron las verduras y en varios lugares empezaron a vender verduras por montón y desde los locales para las casas. Entonces ya no existía el ir a comprar verduras, sino que me trajeran una cesta gigante con verduras, con kilos de cualquier cosa y tú tenías que hacer la limpieza de estas cosas, pues. Entonces era como, es súper interesante las cosas que pueden estar cambiando constantemente con los desafíos de la vida, que eso es lo que me ha gustado de la pandemia, por más difícil, por más horrible que pueda ser, yo creo que nos dio una cachetada a todo humano para ver lo que de verdad es la vida, o sea, los que he visto de la vida que es así, o sea, la vida es así, o sea, se va de la Apre- nada, hay tantos problemas, hay que resolver. Aprender a valorar esas pequeñas cositas de la cotidianidad. Mira, Sí. Gerardo, por qué ahora la escritura y cómo se relaciona con el camino andado? Ya que había mencionado el poder de la palabra y todo eso, o sea, la Sí. escritura empezó a tomar una parte importante en tu trabajo y creo que desde el principio ha estado ahí, pero hay un énfasis ahora en eso. No, sí, sí, o sea, la verdad sí, siempre estuvo, siempre ha Sí, estado en una pequeña zona escondida de mi vida. Además, o sea, yo siempre me pongo retos, siempre, o sea, como no estudio en carreras que me gustarían, siempre busco meterme retos en mi vida. Por ejemplo, cuando
comencé con lo de las redes sociales, fue para mí un escenario para escribir fuera de lo que realmente me gusta escribir, que, que desde niño siempre escribía poesía, te escribía versos, escribía canciones. O sea, desde niño siempre he escrito lo que siento. Y hasta la medida del tiempo, cada vez fue como que metiéndose más elementos visuales, cosas que yo le he dado significado a las cosas que escribo. Y eso fue creándose en proyectos separados a todo lo que he mostrado antes. Pero también fue gracias a arquitectura, a varias materias que vi, como con César, de verdad. Tu materia a mí me cambió mucho la vida, porque esa manera de tener que escribir, o sea, ensayos, creo que me enamoró mucho de cómo o sea, cómo dejaba yo de escribir en una sola base, en una sola pensamiento, y cómo mezclaba más ideas, cómo intentaba plasmar cosas. Creo que los ensayos me sirvieron demasiado para citar, para crear atmósfera. Entonces, eso mismo me fue enamorando o sea, de escribir más allá de la poesía. También hay un profesor que él supo esto, él supo de la poesía que siempre escribí, que era como en prosa, texto libre, que era de Ubrín, Claudio Beurín. Recuerdo mucho de él un correo o sea, yo lo quiero recordar por eso, pues, porque él me abrió también un campo distinto a la poesía que ya venía haciendo, que me advirtió de cosas que podían pasar si me enfocaba solo en poesía, solo en el verso, solo en el sentimiento. Había un mundo más grande que eran los ensayos, que eran las novelas también, que eran muchas cosas más. Y a medida que estudiaba la carrera, iba creando una base escrita de cómo me veía yo como arquitecto y como estudiante. Y todo eso siempre estaba escrito, tanto en mis redes sociales como en mis cuadernos. Y cuando sigo con este proyecto, empiezo a tener también textos de cómo aprender a dibujar, cómo enseño yo a dibujar. Entonces, cómo llevar desde la palabra para que tú aprendas a dibujar, me daba un mundo abierto a cómo describir la experiencia de dibujar. O sea, ¿cómo escribes tú la experiencia de cantar? Y para que yo la aprenda, sí te leo. O sea, de esas cosas me ha abierto un mundo gigante para poder, o sea, escribir. Entonces, he estado escribiendo toda mi vida. En toda mi vida he estado escribiendo diferentes cosas. Y ya estoy en esa etapa de que quiero mostrar más allá desde un post, porque me encantan los posts, o sea, escribir el post, comunicar el proceso en el que voy de una forma realmente escrita, más allá de un post efímero. Quiero escribir eso. No sé si te respondí, o sea, pero
Totalmente. No, excelente, Gerardo, muy bien. Muy bien, tanto así se nota la pasión que tienes con tu trabajo, la entrega. Esperamos seguir viendo y desarrollado este trabajo por medio de la escritura, ¿oíste? Sí, no, gracias. El futuro, Gerardo, ¿cómo asumes en esta vorágine, en esta locura actual y en el hacer? ¿Qué se viene? Yo creo que el cómo se viene siempre lo define el presente. O sea, qué cosas son las que me acompañan en el presente. Y las decisiones que he tomado. Porque en este presente le di una pausa total a lo que son las clases de dibujo. Cuando ya por fin había creado de estas clases virtuales, que ya, o sea, ya por fin había sentido que no necesitaba tanto la ciudad para experimentar, o sea, para transmitir esa experiencia. Con esto de la pandemia, decidí tomarle un pausa, porque esto de la pandemia arrojó diferentes cosas y me dio, o sea, me dio elementos para tomar decisiones distintas, como la de dejar las clases, que era un proyecto que llevaba desde el 2015. Y eso para mí, o sea, era como el proyecto de vida totalmente. Entonces, poder darle un pause y no, o sea, y no matarlo, como que me dio un tiempo para recapacitar, para conectarme nuevamente con el Gerardo, el Azul Arraigo, que ha escrito toda su vida. Entonces, o sea, me pregunté, ¿cuándo sacarás tu primer libro? ¿De qué va a tratar tu primer libro? Entonces, he estado en ese proceso de sacar mi primer libro y lo que será es de esas primeras etapas de mi vida, pues, en cuanto a lo que es poesía. Perfecto. Sí, así voy. O sea, Perfecto. es como el futuro. Es como el futuro no es tan extenso, o sea, no hay tantos proyectos en el futuro, sino más bien estoy concentrado en el lanzamiento del primer libro. Para que mi cabeza se enfoque nada más, por fin, en materializar esto que lleva mucho tiempo. Perfecto. Muy bien, Gerardo. Te felicito. Bueno, te felicitamos aquí a través de la cultura de las ideas por ese gran trabajo que llevas a cabo. Que este episodio 30 al cual llegamos es una celebración por tenerte aquí. No vale. Y nos parece muy maravilloso que nos hayas acompañado. De verdad, te deseamos lo mejor y que sigas emprendiendo en ese tipo de proyectos, desarrollando ese tipo de cosas, porque se tratan de cosas muy interesantes que muchas veces no sacamos a la luz o no las tomamos en cuenta, pues creemos que no es importante. Sí, no. Entonces, me parece que eso gracias por escribirme, por darme este espacio, que de verdad los valoro muchísimo por todo lo que conlleva para mí y para ustedes también. De verdad que muchas gracias por la conversación, perfecto, las preguntas y por todo. Gracias, Gerardo. Recuerden que pueden encontrarnos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker y nuestro canal de YouTube. ¿Okay? La información de nuestro invitado estará en nuestra bio, el capítulo, las redes sociales de Gerardo, @azularraigo, @elarte en lo urbano en Twitter, ¿ok? Muchas gracias. Hablamos con Gerardo de su viaje por el dibujo, de su viaje por la ilustración y su viaje en lo escrito.
La arquitectura de las ideas. Y todo lo que está detrás.